La filosofía del idealismo es una teoría que sostiene que las ideas existen por encima de quien las piensa y que son la mejor forma de adquirir conocimiento. El idealismo defiende que la realidad es causada por las ideas de la mente humana y que no existe una realidad independiente de ella. Algunas características del idealismo son: afirma que todas las entidades están compuestas de mente o espíritu. Rechaza las teorías fisicalistas y dualistas. En un sentido sociológico, enfatiza que las ideas humanas dan forma a la sociedad. Algunos filósofos que han defendido el idealismo son: Platón, quien consideraba que la verdadera realidad era la del mundo de las ideas. Immanuel Kant, quien publicó la Crítica de la razón pura en 1781. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, quien sostuvo que la realidad es fundamentalmente mental o espiritual. El idealismo alemán se caracterizó por dar prioridad al pensamiento sobre la sensación y por concebir la naturaleza como algo espiritual. El idealismo es una teoría filosófica que defiende que las ideas existen más allá de quien las piense. Además, sostiene que es la mejor forma de adquirir conocimiento. Llamamos idealismo a toda doctrina filosófica que afirme que las ideas son el punto de partida de todo conocimiento posible sobre el mundo. El idealismo es la familia de teorías filosóficas que afirman la primacía de las ideas o incluso su existencia independiente. Afirman que la realidad, o la realidad que podemos conocer, es fundamentalmente un constructo de la mente o inmaterial. El idealismo supone que los objetos no pueden tener existencia sin que haya una mente que esté consciente de ellos. Para poder conocer las cosas, se debe tomar en cuenta la consciencia, las ideas, el sujeto y el pensamiento. El materialismo rechaza el idealismo. El idealismo no es precisamente antagónico al realismo, pues hay filosofías idealistas, idealismo objetivo, que postulan una existencia de objetos abstractos independientes del observador. 3. El filósofo George Berkeley dijo que la esencia de un objeto es ser percibido. Por el contrario, Immanuel Kant dijo que el idealismo no se refiere a la existencia de las cosas, sino que nuestros modos de representación de las cosas como el espacio y el tiempo no son determinaciones que pertenecen a las cosas en sí mismas, sino que son rasgos esenciales de la mente humana. 4. En la filosofía del idealismo trascendental, Kant propone que los objetos de la experiencia se basan en su existencia en la mente humana que percibe los objetos, y que la naturaleza de la cosa en sí es externa a la experiencia humana, y no puede concebirse sin la aplicación de categorías, que dan estructura a la experiencia humana de la realidad. Epistemológicamente, el idealismo se manifiesta como un escepticismo sobre la posibilidad de saber cualquier cosa independiente de nuestra mente. En un sentido sociológico, el idealismo enfatiza cómo las ideas humanas, especialmente las creencias y los valores, dan forma a la sociedad. 5. Como doctrina ontológica, el idealismo va más allá, afirmando que todas las entidades están compuestas de mente o de espíritu. 1. El idealismo rechaza así las teorías fisicalistas y dualistas, que no atribuyen prioridad a la mente. Una versión extrema de este idealismo puede existir en la noción filosófica del solipsismo. En 1781, Immanuel Kant publicó su famosa Crítica de la razón pura, rechazando ambas posturas y proponiendo una alternativa. Según Kant, si bien todo nuestro conocimiento empieza con la experiencia, no todo se origina de ella. 5. Pues existen ciertas estructuras del sujeto que anteceden a toda experiencia, en tanto son las condiciones que la hacen posible. La filosofía del siglo XIX se caracterizó en gran parte por ser una reacción a su filosofía, comenzando con el desarrollo del idealismo alemán. Algunos idealistas influyentes fueron Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Arthur Schopenhauer, Francis Herbert Bradley y Giovanni Gentile. Idealismo objetivo. Editar. Las ideas existen por sí mismas y solo podemos aprenderlas o descubrirlas mediante la experiencia. Para el idealista objetivo los demás son ideas sin cuerpo material. Algunos representantes del idealismo objetivo son Leibniz, Hegel, Bernard Bolzano, Tiltei. Idealismo subjetivo. El idealismo subjetivo, o idealismo teórico, es la doctrina metafísica monista de que solo existen las mentes y los contenidos mentales. El idealismo subjetivo es generalmente identificado o asociado con el inmaterialismo de George Berkeley, según el cual la sustancia material no existe. Para él, las cosas que conocemos son ideas percibidas por la mente. En general, el idealismo subjetivo rechaza el dualismo, el monismo neutro y el materialismo. De hecho, es lo contrario del materialismo eliminatorio, la doctrina de que todas o algunas clases de fenómenos mentales, tales como emociones, creencias o deseos, no existen, sino que son meras ilusiones.
La principal característica del idealismo subjetivo es que todo gira alrededor del sujeto cognoscente, ser pensante que realiza el acto del conocimiento. Y existen, a su vez, dos variantes. La versión radical sostiene que el sujeto construye el mundo. No existen cosas por sí mismas, sino que solo existen cosas para nosotros, constructivismo ontológico. Según esta concepción, la naturaleza no tiene existencia independiente. La versión moderada afirma que las cosas son del color del cristal con que se miran. La ciencia y la tecnología no interfieren en el idealismo, pues ambas dependen sobre todo de la percepción del mundo exterior para modificarlo conforme al conocimiento. Donde la percepción en sí, no es ninguna temática contraria al idealismo. El simple aserto de que las ideas son importantes no lo califica de idealista. Casi todos los materialistas y realistas admiten la existencia e importancia de las ideas, solamente niegan su autoexistencia. Representantes del idealismo subjetivo son George Berkeley, Johann Gottlieb Fichte, Ernst Mach, Ernst Cassirer y Robin George Collingwood. Idealismo platónico. El realismo platónico es una filosofía que sostiene la idea de realismo acerca de la existencia de universales según el filósofo griego Platón, quien vivió entre 427 AC, 347 AC, alumno de Sócrates, y profesor de Aristóteles. Confusamente, esta postura es también llamada idealismo platónico. La expresión del realismo propiamente de Platón acerca de la existencia de los universales está expuesta en su República, y en otros lugares, principalmente en el Fedón, el Fedro, el Menón, y el Parménides. Idealismo platónico. El realismo platónico es una filosofía que sostiene la idea de realismo acerca de la existencia de universales según el filósofo griego Platón, quien vivió entre 427 AC, 347 AC, alumno de Sócrates, y profesor de Aristóteles. Confusamente, esta postura es también llamada idealismo platónico. La expresión del realismo propiamente de Platón acerca de la existencia de los universales está expuesta en su República, y en otros lugares, principalmente en el Fedón, el Fedro, el Menón, y el Parménides. Idealismo trascendental. El idealismo trascendental o subjetivismo trascendental es una concepción epistemológica y metafísica propuesta por el filósofo prusiano Immanuel Kant en el siglo XVIII. Brevemente expuesto, el idealismo trascendental establece que todo conocimiento exige la existencia de dos elementos. El primero, externo al sujeto, lo dado, o principio material, es decir, un objeto de conocimiento. El segundo, propio del sujeto, lo opuesto, o principio formal, que no es más que el sujeto mismo que conoce. Con respecto al segundo, Kant afirma que las condiciones de todo conocimiento no son puestas por el objeto conocido, sino por el sujeto que conoce. El sujeto que conoce introduce ciertas formas que, no preexistiendo en la realidad, son imprescindibles para comprenderla. Por esto sostiene Kant en la Crítica de la razón pura. Pensamientos sin contenido son vacíos. Las intuiciones sin conceptos son ciegas a 51. En otras palabras, sin sensibilidad nada nos sería dado y sin entendimiento, nada sería pensado. Todo lo intuido en el espacio y el tiempo y con ello todos los objetos de nuestra experiencia posible, no es más que fenómenos, esto es, meras representaciones, que del modo en que se representan, como sustancia extensa o series de alteraciones, no tienen existencia propia e independiente aparte de nuestro pensamiento. A este concepto lo llamo idealismo trascendental. Crítica de la razón pura, A 491, B 519. Lo que cae bajo nuestra capacidad de conocer se llama fenómeno. Aquello que se encuentra fuera se llama noumeno. Idealismo alemán. El idealismo alemán es una escuela filosófica que se desarrolló en Alemania a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. El idealismo alemán distingue el fenómeno, del griego fainoma y mostrarse o aparecer, es el objeto en tanto que es conocido, como aparece frente a los sentidos y la inteligencia, el noúmeno, del griego noeo comprender o inteligir, es el objeto tal como sería en sí mismo, la cosa en sí. El idealismo alemán surgió a partir de la obra de Immanuel Kant en los años 1780 y 1790, vinculado estrechamente con el romanticismo, la ilustración y el contexto histórico de la Revolución Francesa y las posteriores guerras napoleónicas. Los principales pensadores del movimiento fueron, además del propio Kant, Fichte, Schelling y Hegel. Los tres últimos reaccionaron fuertemente al libro Crítica de la razón pura de Kant. También pertenecen a la escuela filósofos de talla menor, como Jacobi, Schulze, Reinhold y Schleiermacher. Idealismo absoluto. El idealismo absoluto es una filosofía ontológicamente monista atribuida a Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
Como forma de idealismo, consiste en la consideración de Hegel acerca de cómo el ser es en última instancia comprensible como un todo integral. Hegel afirmaba que para que el sujeto pensante, la razón humana o la conciencia, fuera capaz de conocer su objeto, el mundo, debe existir, en algún sentido, una identidad de pensamiento y de ser. De manera contraria, el sujeto no tendría acceso al objeto y no tendríamos ninguna certeza acerca de nuestro conocimiento del mundo. Para tener en cuenta las diferencias entre pensamiento y ser, sin embargo, así como la riqueza y diversidad de cada uno, la unidad de pensamiento y el ser no puede ser expresada como la identidad abstracta igual a. El idealismo absoluto es el intento de demostrar esta unidad utilizando un nuevo método filosófico especulativo, que requiere de nuevos conceptos y reglas de lógica. Según Hegel, el fundamento absoluto del ser es esencialmente un proceso dinámico e histórico de necesidad que se desarrolla por sí mismo a través de formas cada vez más complejas de ser y de conciencia, en última instancia dando lugar a toda la diversidad del mundo y a los conceptos con los que pensar, y dándole sentido a la existencia. La posición idealista absoluta fue dominante en el siglo XIX en Alemania, Gran Bretaña y, en menor grado, en los Estados Unidos. La posición idealista absoluta debe distinguirse del idealismo subjetivo de Berkeley, el idealismo trascendental de Kant o los idealismos de Fichte y Schelling. Idealismo actual. El idealismo actual, o actualismo, es una forma de idealismo desarrollado por Giovanni Gentile que se convirtió en un idealismo fundamentado, contrastando el idealismo trascendental de Immanuel Kant y el idealismo absoluto de Hegel. Para Gentile, considerado como el filósofo del fascismo, el actualismo era el único remedio para preservar filosóficamente el libre albedrío al hacer que el acto de pensar fuera autocreativo y, por lo tanto, sin ninguna contingencia y sin la potencia de ningún otro hecho.